días a todos y a todas. Gracias por la invitación. La verdad que es un placer, como siempre, compartir tiempo y conocimiento. Sí, un poco dentro del grupo de sesiones que habéis visto hoy, al final hemos centrado mucho, estamos en el marketing digital, estamos en un sitio donde se genera muchísimo dato y bueno, vamos a ver cómo los torturamos. Por presentarme un poquito, como bien decía Manuel, soy Alex Seoane, coordino un equipo maravilloso de frikis de los datos en Lines. Nos ocupamos de dar soporte a los equipos de negocio para que tengan la información adecuada para poder tomar decisiones, porque llevamos más de una década diciendo que los datos son el petróleo del siglo XXI, pero para sacarle rendimiento hay que utilizarlos. Y siempre suelo decir que no somos muy hábiles normalmente manejando datos, porque implica currar bastante, y los humanos no somos muy cercanos a los números, por definición, con lo cual exige un esfuerzo importante de experiencia y saber, ¿no?, lo que estamos manejando. Bueno, no me voy a meter mucho en el rollo de todo este mundo de la ciencia de datos, pero sí vamos a ver una aplicación, ¿no?, de dónde llegamos. Vamos a hablar de un concepto de negocio, vamos a hablar de KPIs, métricas, dimensiones, pero sobre todo mi objetivo hoy es transmitir cómo convertimos un concepto muy conocido, como es el Customer Lifetime Value, en una herramienta de negocio. Vamos a hablar un poquito de para qué nos sirve, pero sobre todo vamos a ver, os voy de alguna manera a dejar algunas píldoras de cómo conseguimos que eso llegue a estar disponible como dato. No va a ser una sesión técnica tampoco, pero por lo menos para saber un reto, para saber un poquito el reto que supone y que es aplicable en general a la inteligencia de negocio. Pero bueno, como decía, cuando hablamos de datos y hablamos de inteligencia de negocio y hablamos de sacar valor a los datos, que siempre tienen un enfoque que es vender más, ganar más o gastar menos, siempre tiene que haber un objetivo de negocio detrás de todos los esfuerzos que hacemos en tratamiento de datos. Lo que solemos decir, y esto es importante y es un mantra, y yo lo mantengo mucho porque lo veo en el día a día, es cuidado, no construyamos la casa por el tejado. Hay mucho que hacer antes de tener una bonita inteligencia de negocio, antes de aplicar un algoritmo de machine learning para que nos reconozca en una línea de producción defectos y tal. Es decir, hay mucho que ordenar antes y básicamente consiste en dos cuestiones fundamentales que tienen que ver con la propiedad de los datos. Y la propiedad de los datos supone que si yo tengo mis datos, que es algo parece tan sencillo, y os voy a mostrar cómo no tenemos la propiedad de los datos, los integramos, es decir, tienen que estar en algún sitio donde podemos manejarlos y tienen que ser procesables. Quiere decir que ese sitio de alguna manera nos tiene que permitir tratarlos para sacar rendimiento de ellos, ¿vale? Propiedad de los datos. Estamos en un ecosistema digital. Creo que habéis estado viendo sesiones de redes sociales, tal. Entiendo que os sonarán cosas como Google Analytics o todos los datos que se generan de la interacción de los usuarios en la web. Esos datos, normalmente no somos propietarios de esos datos. Esos datos están almacenados en las plataformas. Accedemos a Google Analytics a través de una API que nos habilita GA4, en donde vemos la información, pero no somos propietarios de esa información. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas cosas que vamos a poder hacer. Google Analytics, la interfaz nos propone una interfaz de inteligencia de negocio magnífica, pero no somos propietarios de esos datos. Ya siempre había posibilidades de descargar datos, pero ya desde que irrumpió GA4 precisamente es posible descargar esa información y hacerse propietario, con lo cual lo primero es, si no somos propietarios de los datos y queremos hacer cosas con ellos, hagámonos propietarios de los datos. Hoy vamos a hablar de información también, no necesariamente de información de Analytics o de este tipo de plataformas, pero sí de nuestros RPs, CRMs, y ahí normalmente sí que ejercemos una propiedad de los datos, es decir, las tenemos almacenados en repositorios nuestros, pero la pregunta es si están integrados para poder hacer cosas con ellos. Bueno, pues os dejo ahí un poquito la cuestión fundamental, propiedad del dato, lo primero, no empecemos la casa por el tejado, no pretendamos calcular un Customer Lifetime Value si ni siquiera tenemos un acceso
a nuestros datos para poder procesarlos, porque nos vamos a meter en un reto y vamos a terminar haciéndolo en un Excel. Yo he traído un ejercicio aquí hecho con Excel, pero a mí no me vale hacerlo en Excel. Yo quiero que eso esté automatizado y hablaremos al final de cómo automatizamos. Entonces, enfoque, propiedad para poder procesar, para poder tener esa información diariamente o a disposición de los stakeholders necesarios en el momento en que lo necesiten. Bueno, pues ¿por dónde empiezo? No voy a empezar con Customer Lifetime Value, empiezo con lo que llamamos de una manera general inteligencia de negocio. No es tan difícil, es decir, quienes estéis manejando información en la empresa y hagáis cosas, que estoy seguro que entre la audiencia habrá personas que estén con ello, saben que no se necesita tanta información para poder sacar un sistema de control de negocio, ¿no? Y efectivamente, normalmente solemos decir que con muy pocos datos, con muy pocas variables, es posible tener mucha información. Y básicamente, como veis ahí, pues tenemos, yo con tener la fecha de la transacción, el identificador del cliente, el identificador del pedido, que me permite saber qué pedido ha hecho ese cliente en esa fecha, la venta asociada a ese pedido y el margen, cuidado el margen, un reto, con eso puedo construir todo lo que vamos a ver a continuación de ahora, incluso y específicamente el Customer Lifetime Value. Es verdad que contamos con más información en esas transacciones, ¿eh? Yo sé la transacción que ha hecho el cliente, qué artículos me ha comprado, o sea, estamos hablando en un caso de producto, con lo cual puedo saber pues, qué cantidad ha comprado, qué referencias, cuántas referencias, bueno, puedo hacer ahí un poquito de construcción, de procesamiento de mi información, de enriquecimiento, etcétera, pero de una manera troncal, con esas 5 campos que os digo, es posible construir una inteligencia de negocio que me tenga mi negocio controlado, de una manera, aunque sea general. Vamos a hacer un poquito de mix, pero sin entrar al detalle, el siguiente concepto fundamental, cuando hablamos de inteligencia de negocio, pues hablamos de los 3 conceptos fundamentales en ciencia de datos: dimensión, métrica y KPI. ¿No? Las dimensiones son esas, vamos a decir, parte cualificada, donde, por ejemplo, la segmentación de los clientes puede configurar una dimensión, o la geografía, el lugar de donde está el cliente, o cualquiera. Las métricas son los propios valores numéricos, ventas, cantidad, etcétera. Y los KPIs, pues al final son esos indicadores clave que nos permiten tener control, ¿no? Y que normalmente son tasas que relacionan métricas. ¿Vale? Bueno, pues cuando enfocamos, por ejemplo, aquí tendríamos una métrica que es el número de clientes. Esto es una simple visión, ¿no? Cómo nosotros enfocamos este tipo de trabajos. Nosotros, como os decía, en Lines lo que buscamos es ayudar a los clientes a que utilicen la información para sacarle valor. Y eso implica un poquito de disciplina en el enfoque, y luego tenemos nuestras propias metodologías, pero bueno, enfocamos las métricas y KPIs de una manera. Tienen que ser visuales, tienen que reflejar mucha información en muy poco espacio. Tengo un número, que es el número de clientes, tengo un indicador que ya me dice si estoy creciendo o estoy decreciendo, y luego tengo un pequeño eje gráfico que me muestra la evolución en este año frente al histórico. Bueno, pues con estos elementos soy capaz de un vistazo de saber dónde estoy bien y cómo está la situación. Esto es un poquito. Enfoques de este tipo, gráficos, gráficamente miles, cada cual la empresa, pero nosotros intentamos ir a algo que sea muy concreto y muy rápido de ver. Y ahí tenéis un poquito cuáles serían todos los elementos. De tal manera que si ya sé construir métricas, KPIs y enfocarlos de una manera, pues bueno, construir mi inteligencia de negocio también tiene una cierta metodología en la que la enfocamos de la siguiente manera. Estábamos hablando a un primer nivel transaccional, con esos 4 o 5 elementos que os comentaba, donde lo que me interesa ver es, a un nivel general, qué está ocurriendo. Uno, hemos visto los números de el número de clientes por su recurrencia, el número de pedidos que hacen en el periodo me da el número de pedidos totales en el periodo, ¿vale? Pues ya tengo unos elementos fundamentales de situación. Claro, a partir de aquí, como yo tengo información de fechas de pedido, puedo detectar fácilmente si un cliente es la primera vez que aparece o si no lleva cierto tiempo pidiendo, puedo fácilmente calcular los clientes nuevos y los clientes perdidos. No tengo aquí el gráfico de clientes nuevos, pero imaginad que sería algo similar como el de clientes perdidos. Y estos datos
luego los vamos a tomar porque van a ser fundamentales. Pero fijaros que estoy construyendo información que voy a necesitar para algo como puede ser el Customer Lifetime Value. Importante, número de clientes es un conteo muy sencillo. La recurrencia, pues tendré que coger el número de pedidos, porque tengo ese conteo también en la tabla, os podéis imaginar, porque tengo todos los pedidos que se han producido en el periodo, es una división y ya me está dando un dato fundamental que es la frecuencia, la recurrencia, cuántas veces los clientes de promedio me piden en el periodo. Clientes nuevos, clientes perdidos, pues ya empiezo a tener cierta información. Por supuesto, me interesa controlar esto para ver cuál es el estado, ver de una manera gráfica rápida ya semáforos, alertas, etcétera, si estoy perdiendo muchos clientes, más que el año pasado, menos si estoy entrando en una tendencia complicada. Y además, fijaros cómo esto enlaza troncalmente con las estrategias de marketing. Un buen sistema, suelo decir, un buen sistema de inteligencia de negocio nos construye solo nuestro propio plan de marketing, porque nos está diciendo dónde tenemos los problemas o cuáles son las claves que tengo que utilizar. Número de clientes es la captación. Vamos a enlazar, estamos en un entorno de ERP, yo estoy cogiendo transacciones, no estoy cogiendo transacciones de información digital porque ahí me faltan cosas como el margen, pero el número de clientes no deja de ser sino el número de usuarios que tengo a nivel digital por la tasa de conversión, es decir, la captación. Eso luego pasa a mi sistema, a mi ERP, y ahí tengo las transacciones reales. Ahí tengo las estrategias de captación. Captar más clientes, captar menos, ya no me meto en el detalle, ya cada cual. Pedidos por cliente son mis claves de recurrencia, de fidelización, que los clientes hagan más pedidos en el periodo, y eso enlaza con cómo voy a hacer eso. Voy a hacer campañas de emailing, de ofertas, tal de lo que sea, para aumentar este KPI. Con lo cual voy a tener una evolución en pedidos que todavía estamos en un nivel muy arriba, que terminará llegando a ventas. Clientes perdidos, clientes nuevos, está muy relacionado con estrategias de captación. Clientes perdidos tendrá estrategias de retención. ¿Vale? Cada uno de estos KPIs se enlaza, y es el objetivo, y debe enlazar con estrategias de marketing que tengo que poner en marcha. ¿Vale? No sirve de nada un KPI sobre el que no se pueda actuar. Solo decir, bueno, ahora vamos a llegar y lo diré. No es la parte principal de esas 5 variables, pero cada uno de esos pedidos que hemos visto, clientes por recurrencia, total número de pedidos, tiene su propia configuración, ¿no? ¿Qué es un pedido? Un pedido que hace un cliente es un número de referencias diferentes por un número de cantidad de unidades que lleva cada una de esas referencias por un precio medio, por un precio que cuesta cada una de esas referencias que configura el ticket medio. Y estos son los elementos troncales de accionabilidad de cada uno vamos a decir, de la totalidad de mis pedidos, ¿no? El número de referencias tiene que ver con el cross-selling. ¿Qué hago para aumentar el número de referencias que un cliente me va a comprar? Gente de marketing, publicidad, ahí tenemos todo un mundo. Unidades por referencia son las típicas promociones de carga. Cuando vemos 3x2 y segunda unidad al 50%, estamos viendo este tipo de promociones para aumentar el número de unidades. ¿Qué estrategias hago? ¿Qué promociones pongo en marcha? ¿Por qué? ¿Cuándo me interesa hacerlo? El precio medio pues ya tiene que ver con estrategias de upgrading, de pricing. Bueno, también este es otro mundo bastante delicado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el precio. Y por último el ticket medio, que es el indicador que de alguna manera me recoge todo esto. Teníamos en el anterior slide, número de pedidos, tengo el ticket medio, ya está, ya tengo mi venta. Tantos pedidos por ticket medio, mi venta, pero sé además cómo se construye esa venta. De tal manera que llegamos efectivamente a la venta, y es lo que quería decir. La venta no es accionable, aunque suene duro decirlo, la venta no es accionable, la venta es una composición de número de pedidos, que es clientes por recurrencia, y que podríamos decir clientes nuevos, más clientes existentes, menos clientes perdidos. Cada uno de esos pedidos además es un número de referencias, por un número de cantidad, por un precio medio, es decir, el ticket medio. Eso es la venta. No actuamos sobre la venta, actuamos sobre sus componentes. Por supuesto tenemos la tasa de margen, que eso ya tiene que ver con el mundo de los costos, producto, etcétera, otro mundo, pero bueno, es por supuesto uno de los KPIs fundamentales, y que está detrás de ello el pricing, que va a generar más margen, o los propios costes, otro mundo, y eso nos da, pues bueno, el margen euros, que no es sino la consecuencia de esto, ¿vale?
Y llegamos por fin a algo que siempre indicamos en último nivel, que es el Customer Lifetime Value, ¿vale? Que ahora vamos a empezar a hablar de ello y que requiere de informaciones que hemos visto. Ahora vamos a ver cómo lo calculamos. Nuestro objetivo va a saber, uno, recordar cómo los calculamos, pero sobre todo cómo hacemos eso en la práctica, porque ya hemos dado algunas pistas, alguna información que vamos a necesitar, ya hemos sido capaces de calcularlo en este sistema. ¿Vale? Bien, de manera que el Customer Lifetime Value, aunque vamos a hablar de él, probablemente sea una de las métricas más interesantes de control de la salud de la empresa, porque como vamos a ver, no solo nos muestra la situación de alguna manera actual, sino que está proyectando a futuro cuáles van a ser los ingresos esperados por cliente, ¿vale? Customer Lifetime Value, por eso decimos, es fundamental. Pongo fundamental en negocios de e-commerce. Bueno, es fundamental en cualquier negocio que tenga clientes, que todos los negocios tienen clientes. Métrica fundamental y derivada. Hay que conocer muy bien el sentido. No es una métrica de hoy, de actuación de hoy, sino una métrica que nos va a marcar tendencia. ¿Por qué? Porque predice de una manera muy sencilla, y lo vamos a ver, el beneficio total esperado de cada cliente en la empresa. Y vamos a ver cómo podemos tener ese dato. Y además lo agrega, es decir, tenemos de alguna manera una métrica que nos está dando un promedio de el beneficio esperado por cada cliente que tenemos en su relación a lo largo de su vida comercial con nosotros. Y como pongo ahí, no es cuánto nos compra hoy, ya hemos visto métricas que nos dicen el hoy, esto me está hablando de futuro, con lo cual la evolución de esa métrica en el fondo me está anticipando si estoy cayendo en el futuro. Lo que hoy, y vamos a ver por qué, lo que me indique hoy que estoy bajando es lo que voy a pagar en la cuenta de explotación el próximo año. Importante, esto yo creo que probablemente lo habéis visto, siempre decimos, es más caro captar que retener. Luego cada empresa tendrá su cuenta de explotación, de retención y de captación, pero normalmente es mucho más caro captar nuevo cliente que retener a los existentes. Y esto las telefónicas lo aprendieron de una manera muy sangrienta. Y quien gestionó esto, y hay algunos casos muy interesantes, dio una buena sorpresa al sector. Recordáis la época en la que no les importaba perder clientes, la cuestión era cuántos ganaban, en base a campañas muy agresivas de captación, haciendo un 50% de descuento, lo que hiciera falta, hasta que hubo una empresa que lo que hizo fue identificar a los clientes que tenían mayor valor y a estos clientes los retuvo, es decir, les aplicó de alguna manera la estrategia adecuada para que no se le fueran, para que no tuvieran motivación para irse, ¿vale? Esto cambia y esto nos ocurre. Normalmente en los negocios no nos damos cuenta de cómo estamos cayendo en este tipo de captar clientes versus retener. ¿Por qué? Porque para retener clientes hay que investigar, hay que hacer mucho tratamiento de datos. Captar es fácil, entre comillas, si me permitís la osadía. Poner campañas en redes, meto dinero y pasan cosas, capto, tengo una tasa de conversión, he ganado tantos usuarios, el presupuesto de marketing, bueno, sí, nos supone un 12%, pero bueno, es necesario porque no hay otra, y no somos capaces de valorar cuánto más barato nos resulta fidelizar a clientes y que no se nos vayan, ¿vale? Y sobre todo nos va a dar algunas informaciones que creo que nos van a resultar interesantes. Bien, cuestiones clave. 1, fundamental. No sé cómo las empresas construyen sus presupuestos de marketing sin este indicador. ¿Cuánto nos vamos a gastar en inversión en redes sociales, en búsqueda este año? Bueno, pues el 5% más de que el año pasado, ¿no? Como queremos crecer un 5, tal, y la habilidad del área de marketing probablemente sea determinante en esto. El Customer Lifetime Value al final nos está dando el beneficio que un cliente nos va a dejar a lo largo del tiempo, en toda su relación con nosotros de promedio. Nuestros clientes están con nosotros un promedio de 12 años, pues es capaz de decirnos, de estimarnos más o menos cuánto dinero nos va a dejar. Si yo sé cuánto dinero me deja un cliente, pues ya puedo empezar a decir cuánto me voy a gastar
del beneficio que me deje un cliente, porque ese beneficio que me deja el cliente, depende a qué nivel lo estemos calculando, va a tener que cubrir gastos comerciales, gastos generales, etcétera. ¿Cuál es la parte que voy a dejar para captación? Porque indudablemente tengo que captar clientes, ¿eh? Que fidelice a mis clientes no quiere decir que no capte. Creo que está claro. Bueno, solemos decir que no debe ser más de 3 veces el Customer Lifetime Value, que debe ser más de 3 veces superior al coste de adquisición. Bueno, ahora veremos un poquito a ver qué significa esto. Esto depende del sector, del negocio, de la rentabilidad, de unas cuantas cosas. Pero bueno. Segundo, efectivamente, si yo sé cuánto debo gastarme, qué coste de adquisición, me puedo permitir, pues si sé cuántos usuarios, cuántos clientes quiero captar, pues ya tengo mi presupuesto de captación. De alguna manera soy capaz de determinar un presupuesto de marketing, por lo menos en lo que tiene que ver de captar clientes, en base a esto. Tanto me puedo permitir, tanto dinero tengo este año, y con eso sé que tengo que captar tantos clientes. Ahora lo veremos un poquito con algún número también. Por supuesto, ya entramos en el terreno de la segmentación, en qué clientes nos enfocamos. Claro, obviamente, aquellos clientes que me dejen un valor mayor, pues son aquellos clientes a los que tengo que prestar especial atención y especial esfuerzo, ¿no? Y como los presupuestos o como los recursos comerciales son limitados, tengo que saber muy bien a qué los dedico. Y no estoy hablando solo de inversión, estoy hablando de los propios equipos comerciales. Tengo que cuidar mucho aquellos, se demuestra, la ley de Pareto ya sabéis, hay un 20% de clientes que nos generan el 80% de las cosas buenas que nos pasan. Esos clientes tienen que estar muy cuidados. No descuido al resto, porque serán futuros buenos, magníficos clientes, pero al resto tengo que encontrar otras maneras más económicas de gestionarlos. Normalmente solemos aplicar en esos clientes que no son de alto valor, intentamos identificar quiénes tienen potencial, y a eso sí que dedico ciertos recursos, pero al resto tengo que conseguir automatizar los procesos, llámese emailing, llámese todos los esfuerzos que puedo hacer comerciales. Y por supuesto nos ayuda a identificar los canales rentables, cómo perfilamos en función de las tasas de conversión, dirigimos la inversión, ¿no? Y decimos, Meta nos está dando un montón de conversión y nos está trayendo muchos usuarios, pero ¿de qué valor? ¿No? ¿Son compras ocasionales? ¿Son clientes que se están convirtiendo en recurrentes? ¿Cuál es el promedio de la relación con nosotros en tiempo de un cliente que ha llegado de Meta, por ejemplo? Por eso es una métrica fundamental, un KPI fundamental para poder determinar la bondad de todo lo que estamos haciendo. ¿Vale? Hasta ahora se utiliza, por supuesto, pero hay otros enfoques que estamos utilizando, como digo, tasas de conversión, rentabilidad, etcétera, que en el fondo son parciales. El margen, por supuesto, es fundamental, pero fijaros que aquí no estoy hablando de qué es hoy, ni siquiera qué es en el histórico, sino qué va a ser mañana. Vamos a ver, predecir, no estoy hablando de machine learning ni cosas raras, vamos a hacer una cosa muy, muy, muy sencilla que nos va a permitir extrapolar. Y luego el debate matemático, si queréis, lo solventamos. Vale, vamos a ver cómo calculamos Customer Lifetime Value, paso a paso. La teoría en el fondo nos la sabemos, esto es muy fácil, ahora vamos a ChatGPT y nos lo cuenta tal. Lo que voy a intentar daros es claves de los problemas que nos encontramos. Cuando que queremos hacer eso, ya sabéis, llega el momento de calcular y digo, ¿y esto cómo lo hago? Bueno, vamos a intentar dilucidar esto y vamos a ver un poquito cómo enfocamos automatizaciones aquí. Los datos ya los he dicho, 5 campos, no necesito más, 5 campos, fecha, cliente, transacción, venta y margen, y eso en sí ya es un reto. Para las personas que estéis aquí de empresa, que estéis cerca de los datos de empresa, el margen, por eso en digital, los retornos de la inversión, etcétera, los medimos siempre sobre ingresos, sobre venta, porque no tenemos el margen incorporado en el ecosistema digital. Por eso es fundamental acceder a los sistemas de la empresa ERP. Toda la información digital, la transaccional, termina en el ERP de la empresa. Con lo cual, ahí hay que tener el margen.
No tiene sentido hablar de rentabilidad clientes, por supuesto, ni de Customer Lifetime Value, si no tenemos el margen. Yo voy más allá, no tiene sentido de hablar de la bondad de atribución de canales, etcétera, si no tenemos el beneficio, si no tenemos el margen, porque nos puede estar engañando. He visto muchas veces, está retornando el 100% de la venta. Cuidado, que no estamos teniendo en cuenta los costos de producto, y eso a veces nos le da somos demasiado tolerantes con los rendimientos de canales. El beneficio es fundamental y no es fácil. No es fácil tenerlo en una empresa. Ya, si es una empresa comercial, normalmente sí, porque compramos, vendemos, pero en una empresa de producción, creo que hay personas aquí de ese entorno, el coste en una empresa de producción es una cosa muy aleatoria, no tan fácil de tener un dato cierto en muchas empresas. Es fundamental contar con este dato. La duración, el segundo elemento, es el tiempo promedio de retención de los clientes, y este es el reto para Customer Lifetime Value, el fundamental. ¿Cómo que es eso de cuánto tiempo los clientes están conmigo? ¿Pero cómo miro eso? Si he dicho que voy a tomar datos, no sé si lo he comentado, esos 5 variables de 2 años, pero para eso, claro, si tengo una empresa que tiene datos desde los últimos 50 años, puedo tener ese dato. Pero no es habitual, voy a contar como mucho con 1 año, 2 años, incluso menos en algún momento. ¿Cómo calculo cuánto tiempo de promedio están los clientes relacionándose conmigo? Los clientes llegan, depende del tipo de negocio. En B2C pues puede ser mucho más variable, en B2B las relaciones son mucho más largas, más estables, pero tienen un ciclo de vida. Los clientes esos es que están desde que creamos la empresa, eso pasa también, pero no es la habitual. Los clientes tienen una relación en un tiempo. Luego llega un momento en que se van con la competencia o tal, o desaparecen. Y es clave, lo que buscamos es saber cuánto dinero nos deja ese cliente, un cliente promedio. Cuánto dinero nos deja de promedio en su relación, con lo cual tenemos que calcular ese tiempo. Es un dato temporal, meses, años, cuánto. ¿Vale? Este es el principal reto. Y luego el coste de adquisición de clientes, que tiene básicamente criterios. ¿Qué es el coste de adquisición? Bueno, pues estamos en un contexto digital, estamos hablando pues probablemente de las inversiones en redes, etcétera. Costes área comercial, bueno, el que quiera complicar, hay todo un mundo, pero no somos muy... no solemos ser capaces de calcular el coste comercial en condiciones normales como para llevarlo como coste de adquisición, pero ahí es un dato. La habilidad de cada empresa, cuanto mejor conozcas tus costes, mejores decisiones tomarás. Pero al menos la inversión que estoy dedicando a captar clientes. Veremos de dónde viene. Bueno, pues básicamente ya tenemos los elementos. Y vamos a ir, perdonadme el trocito de matemáticas sencillas, pero que lo vamos viendo. La idea es, salimos de aquí sabiendo cómo hago esto y cuáles son los problemas que puedo tener, ¿vale? Simplemente. Luego veremos cómo automatizamos y algunas cuestiones. Bueno, pues primero lo calculamos con básicamente eso que se llama ARPU, que vamos a ver qué es, el lifetime, que es esa duración que estamos hablando, y el margen bruto, fundamental. Insisto, margen bruto comercial, los que estén relacionados con cuentas de explotación, aquí puede haber matices, puedo meter más cosas, menos cosas, a ver qué dato tengo, pero bueno, al menos un margen bruto, diferencia entre coste de producto y precio de venta, sin impuestos. Y luego a eso le voy a restar el coste de adquisición, claro, ¿vale? Aunque los voy a llevar un poquito por separado, pero le voy a restar el coste de adquisición y ese es el valor que me deja un cliente. Vamos a ver qué es este ARPU. Bueno, comento aquí, tengo la nota, el lifetime para los actuarios financieros, etcétera, ya, pero entonces hay que descontar los flujos de caja, tal, el tipo de interés. Sí, de acuerdo, bueno, vamos a hacer algo simple, a partir de ahí, el financiero que lo complejice, mete tú eso y tal, pero yo necesito un dato aunque no esté a valor actual, ¿vale? Bien, ARPU, muy fácil, los ingresos que tengo por cliente, ¿vale? El average revenue per user los está diciendo, fijaros, me he cogido 2 KPIs de los que ya tenía, que es el ticket medio por los pedidos que me hace de promedio. En el fondo, ¿qué es? En el periodo que estoy analizando, las ventas que le he hecho a ese cliente. Me interesa construirlo de esta manera,
concretamente porque me interesa analizar siempre, tener los dos datos, porque cuando me cae quiero saber si es por recurrencia o por ticket medio. Pero la parte de ingresos la tenemos. ¿Cuáles que entran en CLTV? Los ingresos promedio por cliente en el periodo, que como decíamos está construido ticket medio y número de pedidos. Como estamos hablando de promedios, el ticket medio y los pedidos por cliente en el periodo. Y eso nos estaría dando un valor. Ese es el dinero que cada cliente se gasta con nosotros en el periodo. Aquí el Customer Lifetime Value en el fondo surge de los modelos de suscripción, que es donde es muy fácil, que lo vamos a ver, saber si un cliente está o no está. Un cliente que se da de baja ya sé que no está. Un cliente que está pagando el fee de suscripción mensual, sé que es. Calibro muy bien clientes perdidos, clientes nuevos y tal. En los modelos típicos de e-commerce, de comerciales de empresas, va a ser un poquito más complejo definir qué es un cliente perdido, ¿vale? Pero en todo caso, en los modelos de suscripción sería muy fácil, sumo las cuotas, un promedio que me están pagando los clientes y lo tendría, ¿vale? Lifetime. ¿Cuánto tiempo está un cliente con nosotros? Bueno, pues efectivamente, como no voy a tener histórico para calcularlo y no soy adivino y GPT no me va a ayudar mucho con esto, porque en el fondo no tenemos datos, hay una aproximación bastante frecuente que es el inverso de la tasa de abandono de clientes. El porcentaje de churn, que es cuántos clientes pierdo en el periodo. En el fondo, si lo pensáis, si yo pierdo un 10% de clientes en el periodo en condiciones normales, ¿cuánto dura mi empresa? 10 años, hasta que se va el último. Obvio que nos vamos nutriendo con nuevos clientes, con lo cual normalmente pues ocurre que los clientes se mantienen. De tal manera que este porcentaje de churn lo que nos está diciendo es mi ritmo de pérdida de clientes. Y si yo conozco mi ritmo de pérdida de clientes, en el fondo estoy proyectando a futuro, he dicho 10 años. De ventas, ¿no? Hasta el último euro. Bueno, pues si soy capaz de equilibrar esto, clientes perdidos, clientes nuevos y tal, voy a poder saber, en el fondo, mis proyecciones. Cuidado, proyección, estimación, aproximación. No tenemos la cuenta de explotación, pero si mi ritmo de pérdida de clientes histórico es del 10% anual, pues no hay motivo para pensar que el próximo año voy a perder un 50% si sigo trabajando de una manera razonable en condiciones normales. Entonces, algo que en el fondo no estamos utilizando mucho se convierte en un indicador clave. Si mi ritmo de clientes, vuelvo a repetir el dato, es del 10% anual, mi empresa factura durante los próximos 10 años, aunque sea cada vez menos. Ahora, solo tengo que conseguir clientes nuevos por el 10% de clientes nuevos para que mi venta sea estable. ¿Entendemos un poquito la idea? Esta es un poquito lo que más nos explota la cabeza, porque estamos proyectando a futuro sobre un dato que es una tasa de pérdida de clientes de hoy. Pero bueno, contrastamos, ¿no? Vemos, oye, este año es especial, es tal, es decir, podemos incluso establecer una tasa fija en base de, oye, esta es nuestra, el año pasado perdimos un 12, este año un 7 y tal, pero bueno, yo voy a entender que va a ser un 10. Pero igualmente nos interesa que sea dinámico, porque si pierdo menos clientes este año, o sea, fijaros cómo esa métrica de Customer Lifetime Value va a evolucionar en el tiempo. Si mi tasa de pérdida de clientes va aumentando, pues de alguna manera mi Customer Lifetime Value va a ir bajando. O sea, me está alertando. Luego, si mi Customer Lifetime Value cae, voy a ir atrás, voy a decir, ¿qué está pasando? Ticket medio está bien, pedidos por cliente está bien. Ah, es que está aumentando la pérdida de clientes. Cuidado. Plan de acción, retención, aumento de captación de clientes nuevos. Me estoy yendo al dashboard inicial que hemos visto, a todos esos KPIs, miro dónde está el problema y acciono. No, es que está cayendo, pero es por el ticket medio. ¿Qué está pasando? Nos está cayendo la compra media, tal, acciones. Carga, cross-selling. Es decir, en el fondo está recogiendo todos los elementos sobre los que gestiono mi negocio y además el lifetime. ¿Vale? Pues es el inverso. Si mi tasa de churn es un 10%, pues el inverso, 0,9 multiplicado, lo veremos ahora, por el periodo que estemos analizando. Si estamos en periodo anual, pues tendríamos 9 años. Aquí lo vemos un poquito al detalle, os lo dejo en la presentación. El porcentaje churn mide el porcentaje de clientes que dejan de comprar durante un periodo específico.
Claro, ¿qué pasa? Cuando no tenemos un modelo de suscripción, cuesta mucho en suscripciones, muy fácil, bajas de clientes altas, pero ¿y si Eroski, cómo dice si tiene un cliente churn? Que ese es uno de los retos que tienen en retail. ¿Qué es un cliente churn para un retailer de hipermercados, Eroski, Carrefour, etcétera? Claro, este es un reto. ¿Cuándo yo considero en mi negocio que un cliente es perdido, inactivo? Llamémosle como queramos. Este es otro reto fundamental. Yo lanzo, es decir, para mí, un cliente que no me está haciendo su compra total, su compra troncal en retail, ¿no? Hablamos la compra básica de alimentación, que esto lo tienen muy estudiado, para mí es un churn. O sea, a mí, si se va a Mercadona a hacer la compra semanal y a mí me viene para los restos, ese es un churn. Porque churn, en el fondo, tenemos que definirlo, el que no me hace la compra principal, por ejemplo, ¿no? Y entonces esto ayuda a definir. Hombre, sí, me hace cierto gasto, sí, pero para mí no es un cliente troncal. Pero bueno, en todo caso, churn habla de abandono, un cliente que no me compra. Pensad en vuestros negocios que es un churn. Entonces digo, hombre, pues aquí empezamos los criterios. Es un cliente que no me ha comprado en los últimos 3 meses, por ejemplo. En B2B de alimentación, los distribuidores de hostelería y todos estos, pues cualquier cliente que no les haya comprado en el último mes, porque ahí tiene una frecuencia de compra semanal, pues a partir de 30 días ya lo ponen en riesgo de, y creo que son 60 días o 90 días, lo dan como churn definitivo. Entonces, en el fondo, lo único que tengo que hacer es tomar una decisión. Y no es igual para cualquier negocio, no tiene que ver un negocio de alimentación con un negocio de moda. O los negocios estacionales de verano, no sé, las chanclas de playa, ¿no? Que es un churn para esto, ¿no? En B2C es un poquito más complejo, pero Starbucks lo tiene perfectamente medido, por ejemplo. Entonces, hay que tomar ahí un criterio. Las ideas siempre es cuánto hace que no veo a este cliente. Y no importa, puede que hoy lo doy por char y me aparece mañana, ¿vale? No pasa nada. Pero tengo que tener un dato que yo utilice porque va a ser siempre comparable a todo mi negocio. Con lo cual, sobre eso voy a poder establecer decisiones. Oye, que un cliente char me aparezca mañana, pues deja de ser char mañana y ya está. Y mi CLTV, mi Customer Lifetime Value, va a estar tragando esa información y dándome datos. Bueno, pues clientes, pero sobre todo voy a tener una aproximación a los clientes que me abandonan, que me puedo equivocar en un 0,5%, pero tengo un dato, ¿vale? Con lo cual, definir criterio. Por ejemplo, ponía aquí definir umbral de actividad, periodo máximo sin compras. Por ejemplo, 50 días sin compras en mi negocio, que es de B2B mayorista de alimentación, 50 días sin compras, para mí es un cliente que me ha abandonado ya, ¿vale? Y aquí no hablo de segmentación que he podido hacer antes para ver los clientes que están decreciendo y que hago acciones. Ahora solo estoy midiendo Customer Lifetime Value, ¿eh? Eso que de aquí hay otro mundo de acciones, absolutamente. Y en el fondo, cuando defino ese criterio, solo tengo que contar clientes. Lo hemos visto en un KPI, teníamos clientes que nos abandonan. Bueno, tengo el dato. Si tengo el dato, si lo estoy calculando, voy a poder integrarlo aquí. De tal manera que el porcentaje de churn es el número de clientes entre los clientes en el inicio del periodo. Vale, inicio del periodo, que es, pues, ¿cómo lo aproximo? Porque entonces digo, ya, pero es que yo tengo un dashboard dinámico donde estoy viendo entre diferentes meses y tal, o pongo fechas. ¿Qué es el inicio del periodo? ¿Es el principio de año? ¿Pero por qué el principio de año? ¿O es a mitad de año? Bueno, da igual, en cualquier periodo. Puede ser un periodo de 15 días, de un mes. El cálculo lo va a hacer. Otra cosa es que si lo calculo sobre un periodo transaccional de 15 días, pues los resultados no van a ser no voy a tener churn. Pero bueno, normalmente hacemos estos análisis a nivel anual. Entonces, ¿cuántos clientes tengo al inicio del periodo? Eso, incluso en un Excel, es un reto. ¿Cómo hago eso? Los clientes que me compraron en enero, los clientes que me compraron el 31 en diciembre. Bueno, pues al final, como yo tengo el dato, lo habéis visto, de clientes totales, le resto los clientes nuevos del periodo, que eso sí es fácil de saber. Un cliente que aparece la primera vez es un cliente nuevo. Yo sé que tengo 11.000 clientes, que veíamos, y pongamos el caso, 1.000 clientes nuevos. Pues ya sé que mis clientes al inicio del periodo eran 9.000. Y a ese dato le aplico los clientes que pierdo y ya tengo el dato de churn. Pequeñas cosas que nos ayudan a entender un poquito cómo calcular. Y a partir de ahí ya tenemos todos los elementos.
Ticket medio, 150, me invento unos números. Recurrencia, 6 pedidos en el periodo que estemos analizando. Digo periodo de momento. Clientes, totales 11.000, nuevos 1.500, churn 600. Los clientes totales los sabemos, porque en la tabla recordad que podemos contar cuántos clientes hay en esa tabla. Los clientes nuevos los sabemos porque sabemos contar, aunque exige un cálculo, los clientes que han comprado en este periodo que no existían en la base de datos anteriormente. Y el churn lo hemos calculado porque hemos aplicado un criterio. Llega un momento en que a un cliente le ponemos la marca churn cuando detectamos con un script que hace 50 días que no nos compra y los contamos en cualquier momento. Margen bruto, pongamos un 29,5 y un coste de adquisición de 187 euros. Ahora hablaremos un poquito más de eso. Bien, porcentaje churn, hemos dicho 11.000 clientes menos 1.500, me quedo con los clientes de inicio de periodo. 600 que he perdido, entre esos me da un 6,3% y esa es mi tasa de churn. Y ahora voy a hacer el inverso de eso, que es mi lifetime, que me da 15,87 y pongo ahí periodos. Si esos datos son de un año, pues estoy hablando de 15,87 años. Si estos datos, no recuerdo mal, creo que eran de 3 meses, 3 meses por 15,87, pues será una cuarta parte. Periodos. Hay muchos cálculos que hacemos, los conocéis, que son ratios que van sobre el periodo que estemos analizando y tal. Entonces, 15 periodos que estos están con nosotros. Vamos a entender qué es un año, por simplificar. Bueno, pues el lifetime promedio de mis clientes es 15 años. Porque si lo hacemos antes, perdemos el 6% de clientes anual, pues si no hubiera clientes nuevos, facturaríamos hasta el último euro. El último euro facturado sería dentro de 15 años, que de 16. Y por fin podemos calcular Customer Lifetime Value, ticket medio por el número de pedidos en el periodo, que son los ingresos promedio de cada cliente en cada periodo, el ARPU, 15,87, que hemos dicho el lifetime, el margen, 0,29 por 5, porque calculamos margen, no ingresos, y le restamos el coste de adquisición y nos daría en este caso, con estos datos, 4.000 euros. Es decir, de promedio en mi empresa, cada cliente me deja 4.000 euros de beneficio. 4.000 es, cuando entra un cliente por la puerta, se llama 4.000. Me vas a dejar 4.000. Eso es importante. Si yo sé que tú me vas a dejar 4.000, tienes aquí escrito 4.000. No te voy a dar 5.000 euros de promociones, no te voy a dedicar 5.000 euros de mi tiempo. Nuestros clientes se llaman 4.000. Ese es un poquito el criterio. Que me perdonen los de atención al cliente, ¿eh? Yo es que estoy en la parte económica, entonces les llamo 4.000. Pero tienen nombre, apellidos, vida y emociones. ¿Cómo vamos? 3 minutos. Vale, perfecto. De manera que esto en sí mismo es importante saberlo porque me da la visión de la salud de mi empresa, la evolución de este ratio. No olvidemos que aquí hay muchos clientes, es un promedio, con lo cual a partir de ahí hemos dicho utilidades, vamos a segmentar, hay clientes, ya empezaremos a hacer segmentación, como sabemos, alto valor, bajo valor, los que pasen de tanto, la mediana, la media, el cuartil, etcétera. Con lo cual vamos a poder identificar los que generan alto valor. Vamos a poder saber además de esos que generan alto valor, que es por ticket medio, por lifetime, porque ya entramos en grupitos. Ya no hablo aquí de segmentación, que es otro tema en lo que esto aplica, pero por supuesto no hago café para todos, mis clientes no se llaman 4.000, aquel grupo se llama 7.500, estos se llaman 500, no quiero saber nada de vosotros, nos entendemos, ¿verdad? A partir de aquí ya sabemos mucho de estrategia comercial. Esta es nuestra métrica, nuestro KPI, si queréis llamarlo mejor, 4.000X. Y la evolución en el tiempo es clave. Nos da la salud de la empresa. No tomemos decisiones hoy únicamente con este valor, tenemos que consultar sus aportantes. ¿Qué pasa con el coste de adquisición? Lo he dicho muy fácil, el coste de adquisición viene de la inversión y tal. Bueno, pues es el coste promedio que la empresa invierte en adquirir un nuevo cliente. Ya lo hemos visto, yo creo que en las sesiones anteriores en el fondo habéis tratado un poquito sobre esto. Invierto dinero para captar, tengo que atribuir ese dinero de alguna manera. Claro, si me gasto 10.000 y capto 100 clientes, pero he hecho campañas diferentes, tengo que saber qué campañas atribuyo a captación, ¿vale? Para poder decir, ese dinero
ahí me ha servido para captar unos clientes y a otros no me han hecho caso. Bueno, pues ese dinero se reparte entre los clientes que efectivamente se captan. Así es. Y el resto, pues, porque ese es mi presupuesto. Si quiero captar 100 clientes, tengo 10.000. Y ya sé que voy a tocar a 100.000 potenciales usuarios, pero al final voy a captar 100 clientes, con lo cual el coste ya lo tengo. Y la forma de verlo en el fondo, y con esto ya vamos al final, la visualización, ves ahí, línea roja, el coste de adquisición, línea azul, por el margen que me va dejando en cada transacción un cliente en concreto, por ejemplo. Podemos graficarlo, podemos verlo, y de una manera más chula, mejor así, es decir, quiero ver cómo es la curva, porque el cliente va acumulando valor. Al principio es negativo porque me ha costado dinero y los pedidos no rentan, pero llega un momento en que entra en su punto de equilibrio y yo sé en qué estado está cada cliente, y esto es una gestión ya de detalle de cliente. ¿Cómo está en términos de Customer Lifetime Value este cliente? Porque lo normal es que haga una línea como esa. Los 4.000 famosos los alcanza al final. El punto final llega, ¡pum!, he llegado a 4.000. Has cumplido tu papel. Pero es que, y esto ya entra con una pregunta que siempre lanzo cuando hablamos de Customer Lifetime Value, y que es un problema de no exclusivamente, pero del ecosistema digital, y es que cuando hacemos campañas de búsqueda, de redes y tal, hay muchos clientes ya existentes que vuelven a entrar por una campaña de pago, ¿no? Y nos ocasiona un costo, consumen. Y este es uno de los problemas que tenemos en digital. Por más que intentemos desviarlo a email marketing, etcétera, es inevitable que los clientes sigan entrando. ¿Es esto coste de adquisición de cliente? ¿Es esto coste de adquisición de cliente? A veces llamamos coste de adquisición de pedido, ¿no? Es decir, sí, no, hombre, el cliente ya lo tengo, pero es que para que me haga este pedido le tengo que lanzar una campaña de pago. Este es el gran problema del marketing digital, el problema, bendito problema, en el sentido de optimización de inversión. Bueno, pues nos rompe el Customer Lifetime Value. Yo digo, eso es coste de adquisición. Llamémosle coste de adquisición o de mantenimiento del cliente. Eso es coste. Pues en lugar de llegar a 4.000, tengo que empezar a meter gastos que existen por ahí. Tengo que traquear bien eso. Tengo el dato. En lugar de, en primer momento, tengo gastitos. Pues eso me rompe, fijaros. Solo lo pongo, alerta, cuidado, que todas esas campañas que no controlamos, que nuestros clientes están picando en ellas y ocasionando gasto, nos están destrozando el Customer Lifetime Value que podíamos tener previsto. ¿Cuánto es el coste de adquisición entonces? En este caso no es 187, en un sentido amplio es bastante más. Y termino ya de verdad. ¿Cómo hago esto? Solo una visión, es decir, no entro al detalle. Cuando estamos hablando de gestión de datos hay un concepto que va aparejado hoy en día, que es cloud. Cuando hablamos de datos integrados y procesables, una de las soluciones inevitables, están en manos de 3 señores, Google, Amazon Web Service y Azure Microsoft. Y nos lo dice muy claro, no os volváis locos con el tema de almacenamiento y gestión de datos. Nosotros lo tenemos solucionado y todo lo que hagas fuera te va a salir más caro. ¿Vale? Entonces, integrar, esta es una arquitectura, por ejemplo, en un entorno Google, pero me da igual, sería muy similar en Azure. Básicamente a la izquierda capto información del RP, de redes, integro esa información, nosotros proveemos soluciones para integrar toda esa información, para hacerte propietario de esa información y descargarla en una arquitectura que está en cloud, que lo que te permite es tener la información de la manera más económica posible, en términos de, no de CAPEX, ¿no?, de inversión en activos, sino de gastos operacionales. Y a partir de ahí, pues bueno, ya es SQL, Python, un poquito de ciencia de datos, saber manejarse con los números. Si no sabéis, os ayudamos para hacer todo esto. Tengo que hacer cosas más o menos complejas, el char, el no sé qué, lo habéis visto, pero ya es simplemente aplicarlo en un sitio donde tengo toda la información necesaria, integrada. Y luego, pues bueno, ya Power BI, o enchufo eso a un indicador semáforo de lo que sea, o bueno, ya ahí entra todo el mundo de dónde aplico esto, pero de una manera sencilla. Tengo una tabla y muestro pues esos grafiquitos que hemos visto a lo largo de la presentación en un sitio donde puedo verlos diariamente, actualizados constantemente, para ver cómo tengo el control de mi negocio, ¿no? Preguntas creo que vamos a hablar en tal, con lo cual creo que 2 minutos pensado.